Hola, buenas tardes. Primero que todo, disculparme porque hace 2 semanas les ofrecí que iba a hacer un video acerca del acoso laboral. Sin embargo, por diversas razones se me complicó y les quedé mal. De ahí todas las disculpas del caso. Pero bueno, hoy vamos a retomar el tema y quiero hablarles de este tema que es de suma importancia, precisamente porque en la época en la que estamos viviendo hemos visto mucho aumento de casos de acoso laboral, principalmente por esta situación de la pandemia que ha hecho que muchas empresas cambien condiciones laborales de sus trabajadores, que muchos estén desde su casa laborando o algunos en las empresas, pero con mucha presión de sus patronos, de sus jefaturas, precisamente por la situación económica que estamos viviendo. Y por tanto, pues bueno, muchos podrían estar sufriendo de forma sistemática diferentes situaciones de acoso laboral. Entonces es bueno que ya sea si somos trabajadores o si somos patronos o si somos jefaturas, pues que conozcamos qué es acoso laboral y cuál es el concepto que ha venido utilizando los tribunales de justicia de nuestro país. Primero debo decirles que vamos a hablar de acoso laboral, no de acoso sexual. Se los digo porque muchas veces la gente cree que es lo mismo o no sabe la diferencia. Hoy no vamos a tocar el tema del acoso sexual, en algún otro video lo vamos a hablar, pero bueno, esto es lo que se ha definido como acoso laboral y lo tomé de resoluciones de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia que han visto casos relacionados con esto. ¿Por qué lo tomo de una resolución? Bueno, para decirles que en Costa Rica todavía no tenemos una ley o una normativa específica del acoso laboral. Entonces, lo que hacemos los abogados es acudir a jurisprudencia o a resoluciones de los magistrados para poder determinar qué es lo que ellos han definido como acoso laboral con base en la doctrina internacional o nacional y con base en convenios incluso internacionales ratificados por Costa Rica. Para los que no conocen qué es la Sala Segunda, bueno, en nuestro país tenemos una Corte Suprema de Justicia. Esta Corte está dividida por varias salas y la sala que ve específicamente el derecho laboral es la Sala Segunda. Entonces, les voy a leer extracto de lo que ha dicho la Sala Segunda en varias de sus resoluciones relacionadas con estudios de temas de acoso laboral. Se dice que el acoso laboral es cuando una persona o varias personas ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado en contra de esas personas, ¿con el fin de qué? Con el fin de destruir las redes de comunicación de la víctima, con el fin de perturbar el ejercicio de las labores para lograr llegar a la finalidad de que esa persona abandone su trabajo a raíz de esta situación que está viviendo. Entonces, extractos importantes de este concepto. 1. Violencia psicológica extrema. 2. Actos o situaciones sistemáticas y recurrentes. Una sola situación no se considera acoso laboral. Si bien es cierto, una persona, un trabajador, un ser humano nunca tiene por qué aceptar que su jefe o que un compañero de trabajo le grite, por ejemplo. Todos merecemos respeto. Sin embargo, si en algún determinado momento a mí un compañero de trabajo me gritó, me levantó la voz, o mi jefe me gritó, me levantó la voz por una situación específica, si bien es cierto, está mal, no se debe permitir, esa situación aislada no se puede considerar una situación de acoso laboral. Es un irrespeto, pero no es acoso laboral. Acoso laboral es la suma de varios actos, de varios hechos o situaciones que se vienen dando en un tiempo prolongado de forma sistemática, con el fin de ocasionarme un daño o con el fin de lograr que yo quiera irme de la empresa,
que yo quiera renunciar a todos mis derechos laborales con tal de no estar con esa persona o con tal de no estar en la empresa. Ahora, hay modalidades de acoso laboral. ¿Esto qué significa? Bueno, tenemos la modalidad vertical. ¿Cuál es esta? Cuando yo, trabajador, estoy recibiendo una situación de acoso laboral de mi jefe directo o de jefaturas, digamos que están por encima de mi puesto, de un jerarca. Está la modalidad horizontal, que es cuando más bien un compañero o compañera de trabajo ejerce presión, ejerce acoso en mi contra, también con tal de que yo me vaya de la empresa. Y está el mixto, que es la combinación cuando se ponen de acuerdo jefaturas y compañeros de trabajo para hacerme la vida imposible con tal de que yo decida irme de la empresa. Ahora también la jurisprudencia ha establecido características para poder yo determinar si ciertas situaciones se pueden definir como situaciones de acoso laboral. ¿Cuál es? Lo que dijimos. La intencionalidad de minar mi autoestima y mi dignidad. 2, la repetición de la agresión, lo que dijimos. Un solo acto no puede ser considerado una situación de acoso laboral. Hay situaciones repetidas a lo largo del tiempo que se vienen dando, que ocasionan o me ocasionan un perjuicio y hacen que mi autoestima y mi dignidad se afecten o se vean violentadas. Otra de las características, la simetría del poder. Se dice que para que haya agresión, esa persona que me agrede tiene que tener la capacidad de causarme un daño. Esa persona tiene que ejercer un poder sobre mí para que pueda ejercerme o ocasionarme, un daño que perjudique mi autoestima y por tanto me lleve a tomar la decisión de irme de la empresa o de abandonar el puesto en el que estoy por la situación incómoda, desmotivante que estoy sufriendo a lo largo del tiempo. Otra de las características, que el fin último del agresor o de la agresora siempre va a ser que yo renuncie o me vaya de la empresa sin mis derechos laborales. Ahora, también la jurisprudencia ha establecido comportamientos que me permiten poder identificar si una persona está sufriendo una situación de acoso. ¿Qué comportamientos? Por ejemplo, asignar trabajos sin valor o de poca utilidad al colaborador, rebajar a la persona asignándole más bien trabajos por debajo de su capacidad. Yo sé y conozco que ese trabajador o trabajadora tiene una capacidad excelente para realizarme un trabajo y sin embargo le asigno trabajos completamente desmotivantes, trabajos que no tienen relación con el puesto que yo le asigné. Otro de los comportamientos, ejercer contra el trabajador una presión indebida o arbitraria para realizar el trabajo. Por ejemplo, constantemente le estoy gritando cuando le quiero dar una orden, le hablo mal, la trato mal o lo trato mal delante de la gente cuando le voy a asignar un trabajo o por el contrario cuando le voy a llamar la atención. Otro de los comportamientos, evaluar de una manera inequívoca a ese colaborador. Yo le establezco a esa persona una medición, una métrica completamente distinta a la de los otros colaboradores. O le establezco metas completamente desproporcionadas y razonables para que esa persona obviamente no llegue al cumplimiento de esas metas y por tanto tenga una calificación menor que me permita a mí determinar que esa persona ha bajado su rendimiento y por tanto debe irse de la empresa sin responsabilidad patronal. Pero por el contrario, a los demás colaboradores los mido de otra manera, de una manera
más fácil, le establezco metas con porcentajes más bajos, etc. O no le establezco evaluaciones, y le establezco evaluaciones solo a esa persona que quiero que se vaya de la empresa. Ese es un comportamiento que puede determinar que la persona está sufriendo una situación de acoso laboral en la empresa. Ahora, otro comportamiento, desvalorar sistemáticamente el esfuerzo o el éxito profesional y atribuírselo a terceras personas. Yo sé que mi colaborador fue el que hizo el trabajo y sin embargo felicito a las otras personas que yo sé que no hicieron el trabajo. Y a esta que sí lo hizo, por el contrario, no le digo nada o más bien le resto mérito del trabajo que hizo y se lo sumo a los colaboradores que tuvieron una participación mínima. Ese es un comportamiento también de acoso laboral. Tenemos otro, ampliar y dramatizar de manera injustificada errores que son insignificantes o pequeños. Yo tengo, todos como trabajadores o como patronos cometemos errores de forma constante, somos humanos y los podemos cometer. Sin embargo, cuando cometo un error pequeño o un error que constantemente también cometen mis compañeros de trabajo, pero por el contrario, mi patrono me llama solo la atención a mí y a los demás no les dice nada o no les aplica ningún régimen sancionatorio y a mí sí me lo aplica, o ese error pequeño lo dramatiza y lo engrandece con el fin de que a mí se me aplique una sanción mayor o que yo me sienta tan mal como para verme obligada para irme de la empresa. Menospreciar o menoscabar a esa persona a nivel profesional. Yo, patrono o yo, compañero de trabajo, sé que esa persona es una gran profesional o un gran profesional y sin embargo le resto importancia y le digo, usted es un mal profesional, usted es un mal trabajador, usted siempre está cometiendo errores, usted hace mal su trabajo, usted no debería de estar en este puesto, usted debería de agradecer que no lo he echado. Ese tipo de situaciones, cuando realmente yo como trabajador sé que sí estoy realizando bien el trabajo, que estoy cumpliendo las metas, que estoy haciendo las funciones que se me asignaron y sin embargo se me dice constantemente que soy un pésimo o mal trabajador, ese es un comportamiento de una persona que está tratando de ocasionarme un daño para yo terminar yéndome de la empresa por sufrir una situación de acoso laboral. Otro de los comportamientos, restringir las posibilidades de comunicación de la víctima. Por ejemplo, le impido que vaya a actividades, no lo invito a las actividades de la empresa, no lo invito a las reuniones o más bien por el contrario, le limito la posibilidad de acudir al Departamento de Recursos Humanos o a una jefatura superior mía para que no tenga la posibilidad de ir a denunciar que está sufriendo una situación de acoso. Ese es un comportamiento también. Ignorar, excluir a ese colaborador. Yo entro, no lo saludo y saludo a los demás, o yo entro y lo ignoro completamente, o esa persona me habla, no lo vuelvo a ver, no lo escucho, no le contesto, me manda correos electrónicos, no se los contesto, me pide reuniones para hablar del tema, no le contesto. Ese es un comportamiento también de acoso laboral. Bueno, una vez que tenemos claros las características y los comportamientos que se han definido en las resoluciones que han analizado temas de acoso laboral, vamos a hablar un poquito y de forma rápida del procedimiento. En principio, todas las empresas, pequeñas o grandes, deberían de tener una política donde se establezca un procedimiento de acoso laboral. ¿Para qué? Para que sus colaboradores lo conozcan y sepan cómo deben de, o a quién deben de acudir en caso de que estén sufriendo una situación de acoso. Entonces, estas políticas deben definir a quién debo yo acudir, cómo debo de acudir, si por escrito, de forma verbal, y ya después de eso, cómo va a ser el procedimiento una vez
que yo interpongo la denuncia. Ahora, una vez interpuesta la denuncia, el procedimiento tiene que establecer que la empresa tiene la obligación de nombrar un comité para que este comité sea el encargado de investigar la denuncia interpuesta. Este comité debe estar compuesto por hombres y mujeres para que haya objetividad en el razonamiento y que haya pues, justicia en el caso. Una vez que se interpone la denuncia, se hace el nombramiento del comité. El comité debe de llamar a la víctima para que acuda ante ellos y haga ya sea la ratificación de la denuncia, la modificación o la ampliación de los hechos. También se le debe decir a esta víctima que tiene derecho a aportar prueba o que debe de aportar prueba de lo que está mencionando y que la prueba que pueda aportar puede ser de todo tipo. Por ejemplo, videos, correos electrónicos, fotografías o testigos de los hechos que conozcan la situación que está viviendo esa persona. Una vez que el comité recibe toda la denuncia y recibe la prueba, suspende para luego darle traslado de esta denuncia a el denunciado o la denunciada. Cuando ya se le da traslado, se le indica al denunciado o a la denunciada que tiene un plazo, ese plazo lo tienen que establecer en la política o en el procedimiento, que tiene un plazo para interponer la oposición o los argumentos sobre esta denuncia que se le ha interpuesto y que tiene también el derecho de presentar la prueba de descargo. Cuando ya el denunciado ha presentado los argumentos de descargo y la prueba, el comité debe volver a reunirse y determinar si alguna de las partes presentó o hizo la solicitud de la evacuación de la prueba testimonial de testigos. Si es así, entonces el comité debe de llamar a una audiencia administrativa interna dentro de la empresa, debe llamar a las partes, o sea, a la víctima, al denunciado y a los testigos, para que se pueda hacer las preguntas del caso y poder ahondar en el tema y determinar si los testigos conocen de los hechos que la víctima está denunciando. Luego que se hace toda la evacuación y la investigación de la causa, se vuelve a suspender por el plazo que determine la política y ahí el comité debe valorar la prueba que ambas partes presentaron, los argumentos que ambas partes presentaron para poder así determinar si efectivamente esa víctima está sufriendo de acoso laboral o no. Entonces, una vez que el comité hace la valoración de la prueba, debe emitir una resolución final donde debe de indicar si ese comité considera que si se dio una situación de acoso laboral. Si considera que se dio, debe decir con base en qué prueba consideran que sí se dio, o si considera que no se dio, que todo lo que la víctima dice no se logró probar o son hechos más bien infundados o no son ciertos, se logra determinar que esa persona, digamos, mintió en el proceso administrativo, si fuera el caso. Obviamente, para decir que una persona mintió en los hechos, pues también tiene que haber prueba de que efectivamente esto es así. Entonces, el comité emite la resolución. En esta resolución es una recomendación que va dirigida al apoderado generalísimo de la empresa, donde le dice si hubo o no acoso. Si sí hubo acoso, entonces le recomienda ¿cuál sanción disciplinaria debe aplicar? Si una amonestación por escrito, si una suspensión sin goce de salario o si un despido sin responsabilidad patronal. O si no se dio, pues por el contrario, si la víctima merece o el denunciante merece que se le aplique una sanción disciplinaria también de una amonestación por escrito, de una suspensión sin goce de salario o un despido. Esa resolución, el comité se lo manda al apoderado, el apoderado la analiza y es el apoderado el que emite la sanción disciplinaria para alguna de las partes. Ahora, en caso de que se logre determinar que sí hubo acoso, la víctima puede acudir a la vía judicial a solicitar el cobro de un daño moral. Es importante que sepan que en la vía administrativa, o sea, en la vía interna de las empresas, el comité no puede hacer el otorgamiento de daño moral, o sea, no puede obligar
al denunciado a pagarle una suma de dinero a la víctima. Los únicos que pueden condenar a una persona al pago de un rubro económico por daño moral son los jueces de trabajo. Entonces, la víctima tendría que ir a un proceso laboral a interponer o a solicitar, por el contrario, interponer una demanda y solicitar el cobro de daño moral. Ahora, si por el contrario se logra determinar que el denunciado no incurrió en la falta, es el denunciado el que puede ir a la vía judicial a denunciar a la víctima, cobrándole incluso daño moral por esta denuncia falsa, o incluso puede acudir también a la vía penal si fuera el caso que se dieron situaciones de injuria, calumnia. Habría que valorar, dependiendo de la prueba, si esa persona puede acudir a la vía penal a denunciar a la víctima de este proceso administrativo. Pero en la vía administrativa, en las empresas no pueden definir el cobro de daño moral. Importante indicar que en estos procesos internos dentro de la empresa de acoso laboral, el comité debe decirle a ambas partes que ellos tienen derecho a estar durante todo el proceso con un abogado de su confianza o incluso con asesoría psicológica. Ahora, es importante que sepan que el patrono no está en la obligación de pagarle los honorarios a los abogados ni a los psicólogos de las partes. El comité le indica a las partes: ustedes tienen derecho a tener la defensa de un abogado en todo este proceso administrativo, pero ustedes son los que deben de pagar los honorarios de estos abogados o de estos psicólogos que ustedes quieran que estén a la par de ustedes. Otro aspecto importante que no mencioné dentro del proceso es que la víctima o el denunciado o la denunciada pueden ambos pedirle al comité que establezca medidas cautelares administrativas. ¿Qué son medidas cautelares? Por ejemplo, si yo, víctima, siento que efectivamente lo que estoy denunciando es cierto y que esta situación por la que estoy viviendo es inmanejable, no puedo ir a trabajar, ya no puedo trabajar con esa persona, yo puedo pedir al comité que durante el tiempo de la investigación me haga una suspensión con goce de salario o me envíe a trabajar mediante teletrabajo a la casa, o por el contrario, me cambie de departamento, me cambie de jefe durante ese lapso de tiempo que esté la investigación, o una medida cautelar que establezca que esa persona no puede tener contacto conmigo o que esa persona no puede durante ese proceso llamarme la atención, llamarme a mi casa, buscarme, tener algún tipo de contacto conmigo. Es también muy importante desde el inicio que el comité le establezca a las partes que en todo momento va a regir el principio de confidencialidad. Esto es súper importante. ¿Esto qué significa? Las partes y los testigos de un proceso de este tipo tienen que tener clarísimo que todo el proceso, desde el inicio hasta el final, es 100% confidencial. No pueden salir a la empresa a comentarle a los compañeros de trabajo lo que sucedió dentro del proceso, qué fue lo que dijeron los testigos, si se estableció una medida cautelar, etc. O sea, ninguna de las partes puede dar a conocer lo que se está conociendo dentro del proceso de acoso. Y también existe dentro de estos procesos el principio pro víctima, que dice que en caso de duda y cuando hay indicios de que lo que denuncia la víctima puede ser cierto, pero hay algo de duda, una duda razonable, se debe de creer lo que la víctima denunció y por tanto se debe tener el acoso laboral como cierto. Esto es, digamos, de forma rápida, porque este tema realmente es un tema bastante complejo, del cual podríamos hablar horas. Cuando doy capacitaciones sobre el tema, puedo durar 3 horas hablando del tema. Entonces hay otro montón de cosas que tal vez se me están escapando. Sin embargo, las cosas más importantes las dijimos en este video.
Aquí lo más importante es que sepan que un solo acto no se puede considerar un acto de acoso laboral. El acoso laboral es la suma de varias situaciones o de varios actos que se vienen dando a lo largo de un cierto tiempo, que lo que quieren es minar mi dignidad, mi confianza, y que lo que se quiere lograr con eso es que yo me vaya de la empresa sin mis derechos laborales, o que se logre determinar o probar que yo estoy incurriendo en faltas para que el patrono me pueda despedir sin responsabilidad patronal. Entonces, que esa jefatura está tratando de asignarme tareas o funciones que sabe que yo no puedo realizar, para que yo caiga en la trampa de incurrir en incumplimiento de funciones, por ejemplo, y que sea una justificante para que me puedan despedir sin responsabilidad patronal. O lo que dijimos, cuando yo cometo un error que es pequeño, que no ocasionó ningún daño a la empresa y que por el contrario se maximizó, se dramatizó y fue la justificación para que el patrono pudiera alegar incumplimiento de funciones esenciales de mi puesto y con ello aplicarme o poder tener la justificación para aplicarme un despido sin responsabilidad patronal. Y eso es todo. Vamos a seguir hablando de diferentes temas del derecho laboral para que ustedes, tanto patronos, jefaturas, trabajadores, puedan pues tener un conocimiento general o específico o amplio del derecho laboral costarricense. Les agradezco dedicar este tiempo a este tema y esperemos que haya sido del agrado y del interés de todos. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.